Bueno, entonces, yo en la tabla periódica tengo familias que son metales y familias que son no metales. Cuando le sumo, le agrego oxígeno a cada uno, a los elementos metálicos y a los elementos no metálicos, voy a obtener óxidos para los dos. Entonces, si son metales, van a ser óxidos básicos. Si son no metales, van a ser óxidos ácidos. Ahora, esto nosotros vimos antes de la clase, la última clase, todo lo que veníamos dando anterior a esto. Pero no termina ahí. Las reacciones continúan, en este caso, si a cada tipo de óxido le agrego agua, lo que obtuve de la reacción anterior le agrego agua, voy a obtener otras cosas. Es decir, ya no voy a partir de acá. Ahora voy a trabajar desde acá. Si a los óxidos básicos le agrego agua, voy a obtener hidróxidos. Si a los óxidos del tipo ácido le agrego agua, voy a obtener los famosos ácidos. Eso fue lo que estuvimos trabajando la clase anterior, nada más que nos centramos en este lugar. Entonces, yo ya no voy a partir, por ejemplo, de calcio más oxígeno, no, porque eso está acá. Y esa parte ya la trabajé. Ahora voy a partir del producto de esa unión anterior, del producto de la unión anterior, a la cual le voy a agregar agua. Para recordar, acá voy a obtener este resultado. ¿Qué hago con el hidróxido? ¿Cómo debo escribirlo? Escribiré el elemento metálico con el que estoy trabajando y, entre paréntesis, oxígeno e hidrógeno, que es oxidrilo. ¿Acá qué jugaba? Es decir, acá cómo continuaba esta reacción. ¿Qué tenía que tener en claro acá? Que esta ecuación se tiene que balancear. Y para balancearla, voy a tratar de recordar o de deducir con qué valencia trabajaba el calcio. El calcio desde su inicio, desde que formó este óxido en la reacción anterior, trabaja con valencia 2. Entonces, acá en el producto, la valencia 2 del calcio viene a trasladarse debajo del oxidrilo. Y ahí voy a balancear. Primero voy a empezar por el metal. Primero vamos a empezar a balancear el metal de un lado y del otro. Entonces, esto es valencia, no es cantidad. ¿Cuántos calcios tengo? Tengo 1. ¿Cuántos calcios tengo de este lado? Tengo 1 también. Está balanceado. ¿Con quién voy a seguir? Voy a seguir con el hidrógeno. 2 de hidrógeno. 2 de hidrógeno. Están balanceados, no tengo que agregar nada más. Y el tercero y último va a ser el oxígeno. 2 de oxígeno, 1 más 1, 2 de oxígeno. Acá acuérdense que en el caso del oxígeno yo voy a sumar primero los oxígenos que están en los dos términos que pertenecen a la zona de reactivos. Esto, al igual que en los óxidos, esto es reactivos y esto es productos. Eso fue lo que vimos la clase anterior. Ahora, lo que queda por armar son los nombres. Nosotros teníamos 3 tipos de clases de nombre. Teníamos clásico,
teníamos sistemático y stock, o stock y sistemático, no importa el orden. Entonces, Profe, sí, siempre van, o sea, siempre tienen que ir en ese orden, en metal primero, hidrógeno y oxígeno, sí, o siempre va en ese orden, siempre. No podés cambiarle, porque esto es un compuesto eh, de 3 que tienen este orden, que va por la electronegatividad en realidad, la capacidad de ceder, o sea, la carga que tiene el compuesto en sí. Entonces, él se escribe primero, después el oxígeno y después el hidrógeno. Forma clásica. Vamos a ver ahora los nombres. Forma clásica. La forma clásica, respeto las reglas que veníamos trabajando para óxidos. El calcio solo tiene el valor de valencia 2, es decir, es su único valor. Entonces el nombre va a ser hidróxido de calcio, porque solamente tiene un único número de valor de valencia. En sistemático, nosotros en sistemático en el óxido, ¿se acuerda que decíamos trióxido, dióxido? Contábamos cuántos oxígenos tenía. Acá como tengo el oxidrilo, voy a decir cuántos oxidrilos tengo. Dihidróxido de calcio. ¿Mm? Digo que tengo 2 oxidrilos de calcio. Y en el stock, hidróxido, que es mi compuesto, de calcio 2. Así como veníamos trabajando con óxido. Fíjense que acá es similar al caso anterior, pero está entre paréntesis la valencia del elemento. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo de un elemento que tenga 2 valores. Por ejemplo, mercurio. profe, Mercurio, sí, decime. y a la hora de balancear, ¿siempre tiene que ser el metal, el hidrógeno y el oxígeno Yo les doy o ese puede ser? orden porque es más sencillo de ir viendo si tenés que agregar numeritos o no. ¿Mm? Ah, porque yo en algunos intentaba hacerle con el oxígeno primero y me salió bien igual. También, o sea, vos podés, en realidad balancear en esta forma, estamos balanceando al tanteo, entonces cualquiera que vos elijas te debería hacer. Yo les recomiendo esa manera porque como que una vez que vos empezás a agregar esos números, teniendo en cuenta ese orden, es más fácil para algunos, pero ustedes eligen cómo. Solamente es una recomendación. Bueno, Entonces, mercurio. Mercurio tiene 2 valencias. Yo voy a trabajar con la más chiquita. Recuerdo, no voy a trabajar con el elemento mercurio. Yo quiero obtener su hidróxido. Entonces ya voy a trabajar con el óxido del mercurio. ¿Mm? Voy a hacer este paso, pero no deben hacerlo. Ustedes ya tienen que ubicarse con eso. Es decir, mercurio y oxígeno. ¿Mm? Valencia 1 viene acá, valencia 2 del oxígeno viene acá. Entonces, a mí me interesa trabajar con esto. Mi óxido de mercurio es el que le voy a agregar agua. ¿Mm? Y voy a obtener el hidróxido. Mercurio, oxidrilo. La valencia 1 que trabajó desde el inicio va a venir aquí. ¿Mm? Y ahí empiezo a balancear. Voy a seguir el orden, digamos, con el cual yo me siento más cómoda. Miro, acá tengo un mercurio, pero acá tengo 2. Entonces acá tengo menos. Le agrego el 2. 2 de mercurio, 2 de mercurio. Ahora bien, voy a ir con el hidrógeno. Acá solo hay uno,
pero tengo este 2 bien grande que multiplica todo el término. Entonces, 2 por 1, 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno. Y me queda por último el oxígeno. ¿Me ven bien ahí, Dayana y Ludmila? Por ahí es un problema de su computadora, de su conexión, perdón. Bueno, voy a continuar, ¿no? Debe ser la conexión de ustedes. En el grupo también mandaron Sí, mensajes ahí que escribieron, repito lo pero mismo. debe ser la conexión de ellas el problema. Van a tener que salir y volver a entrar. Bueno, voy a continuar desde donde quedé. Entonces dije, al agregar el 2, 2 de mercurio, 2 de mercurio. Dije que voy a continuar con el hidrógeno. 2 por 1, 2 de hidrógeno. De este lado tengo 2. 2 por 1, 2 de oxígeno. Acá tengo 1 y acá tengo 1. Son 2 en total. Entonces, tengo forma clásica, forma stock y forma sistemática. Forma clásica. Cuando yo tenía dos valores diferentes, me tengo que acordar de esa regla en la cual se usaba el más chiquito, la terminación del nombre tenía que ir con oso y la terminación, si uso el más grande, era ico. Entonces, acá es hidróxido mercuroso. Me tengo que acordar de esa regla en el cual debo conjugar el nombre según el tipo de valor de valencia que es seleccionado para la reacción. Profe, y Sí. cuando teníamos valencias más chiquititas sería hipo y terso. No, ojo ahí. Eso es cuando el elemento ya tiene 3 valores diferentes o 4 valores diferentes. Acá el elemento que yo estoy trabajando solo tiene 2 valores. Claro, Entonces, por eso le decía, profe, que en otras ocasiones cuando tenía 3 valencias o más, el más chiquitito era hipo y terminaba en oso. claro, en este caso es de 2. Entonces, solo con 2 uso la más pequeña de las dos, termina en oso. Uso la más grande de las dos, termina en ico. Bueno, En esto yo tengo que tener en cuenta la cantidad. Entonces, hidróxido nomás, como hay uno solo, este no cuenta dentro de las cantidades, entonces hidróxido de mercurio. Y el último, perdón, me confundí ahí, pasa que me están escribiendo tanto, estoy mirando si las chicas no me escriben en el grupo de WhatsApp, perdón. iba entre Stock, paréntesis. hidróxido de mercurio y entre paréntesis la valencia, que era el 1. Y en sistemático, ahí sí, hidróxido de mercurio. ¿Mm? Únicamente. No hay más. Entonces, vamos a hacer un último elemento y vamos a pasar qué pasa con los compuestos que parten de los óxidos ácidos. Vamos a elegir ahora uno de 3, titanio, por ejemplo. El titanio tiene 2, 3 y 4. Tiene 2, 3 y 4. Entonces yo voy a elegir el 4.
tengo que partir del óxido de titanio. A ver, yo puedo resumir esta parte acá nomás. ¿Cómo la puedo hacer? Titanio y oxígeno. El 4 viene aquí y el 2 viene aquí. Son Eso múltiplos justo le iba a preguntar, profe. Sí, Eso justo le iba a preguntar que esos dos numeritos abajo venían de que se cruzaban las valencias, ¿no? exactamente, la valencia del óxido. Es decir, que esto que yo hice acá, lo voy a resaltar, esto que hice acá, lo puedo hacer directamente escribiendo los símbolos en este orden y cruzando las valencias, recordando que el oxígeno tenía valencia 2 y en este caso elegí que el titanio trabajara con 4. ¿Mm? ¿Qué Y ahí pasa? sí, ahí se Bueno, pueden simplificar las ahí se valencias, profe. deben simplificar. Entonces queda 1 y 2. ¿Cómo Ah, queda esto final? Titanio y oxígeno 2. Le agrego agua. Fíjate que acá yo directamente lo volví a escribir para que sea más sencillo de interpretar. Titanio y oxígeno. Reacciona titanio acá, oxidrilo. Cruzo la valencia. ¿Cuál era la valencia que él trabajaba? 4. Entonces, el 4 viene aquí. Aquí ya no se puede simplificar porque no tiene con quién irse, no tiene con quién cancelarse. Entonces, un titanio de este lado, un titanio de este lado. Acá hidrógenos tengo 4 y acá solo tengo 2. Necesito 2 más que los voy a agregar adelante de este término. Acordémonos que acá hay un término y aquí todo esto es otro término. Entonces, acá va a ir el 2. 2 por 2, 4 hidrógenos. 4 oxígenos. Acá tengo 2 más, como agregué este de aquí, le multiplica a este de acá. Entonces, acá tengo 2 y acá tengo 2 más. Total, 4. Entonces, ¿cómo va a ser los nombres que debo de armar en este caso? Forma clásica. Siempre hidróxido. titánico. Claro, titánico. ¿Por qué? Porque si hubiese usado el más chico sería hipotitanioso, titanioso en el caso del más grande, del mediano, perdón, y titánico en el caso del más grande. Stock, hidróxido de titanio y entre paréntesis la valencia, 4. Y sistemático, ¿cuántos oxidrilos tengo acá? 4. Entonces, tetra, hidróxido de titanio. Tetrahidróxido de titanio. Acá en esta parte los nombres son sencillos, deben acordarse nada más las reglas que se venían usando ya con los óxidos. Bueno, y ahora vamos a ver qué obtengo cuando al óxido ácido lo combino con agua. Acá la ecuación es más fácil que en hidróxidos, pero lo que tiene de complicado son los nombres, así que vamos a prestar atención en esta partecita. A ver, vamos, al igual que en el caso anterior, yo ya parto del óxido. Vamos a elegir el cloro. A ver, cloro tiene, pero tengo que acordarme, primero que se va a escribir, perdón, me estoy mareando ya. Cloro tiene valencia 1, valencia 3
valencia 5 y valencia 7. Vamos a elegir el cloro con valencia 3. Este voy a elegir, los otros no. Entonces, óxido de ese cloro. El 3 viene aquí, el 2 viene aquí. No se pueden simplificar. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar agua. Y acá se va a obtener, en lugar de un hidróxido, se va a obtener lo que se conoce como ácido. Lo que tienen que acordarse acá es el orden de los elementos, así como vos me preguntaste para los hidróxidos, acá también. Va a ir primero el hidrógeno, después va a ir el no metal con el que estoy trabajando, que en este caso es el cloro, y por último el oxígeno. ¿Cómo balanceo la ecuación? Para hacerla bien sencilla, debajo van a ir las cantidades de cada elemento que surgen de todo el término de reactivos. Por ejemplo, vamos a empezar con hidrógeno. En la parte de reactivos, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2. Tengo 2. Para el cloro, ¿cuántos cloro tengo en la parte de los reactivos? 2. Y en total, en la parte de los reactivos, ¿cuántos oxígenos tengo? 4. ¿Son los 3 múltiplos? Los 3 son múltiplos entre sí. Entonces simplifico. 1, 1 y 2. Y automáticamente le agrego el 2. Vamos a ir con otro. Por ejemplo, nitrógeno. Nitrógeno, acuérdense que es un caso especial y que les había dicho que a pesar de que en las tablitas periódicas tiene valencia 3, 2, 3, 1 y no sé qué más, las valencias en realidad son 3 y 5. Voy a hacer que trabaje con valencia 5. Entonces, tengo que hacer el óxido del nitrógeno. El 5 viene aquí, el 2 viene aquí. Este es el óxido con el que voy a trabajar. Le voy a agregar agua. Entonces voy a obtener ácido. ¿Quién va a ir primero? Miro en el caso anterior, va a ir primero hidrógeno, va a ir después el nitrógeno y por último el oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos voy a anotar? Voy a anotar según la cantidad que tengo acá. 2. ¿Cuántos nitrógenos miro de este lado? Tengo 2. Y oxígenos en total, ¿cuántos tengo? 6. ¿Son múltiplos los 3? Sí. Entonces queda 1, 1, 3 y le debo agregar el 2 adelante. ¿Por qué el 2 adelante? Porque si vos simplificás, pero no agregas ese 2, te va a quedar desbalanceada la ecuación. Te va a quedar un hidrógeno y acá tenés 2. Te va a quedar un nitrógeno y acá tenés 2. Entonces vos le agregas el 2 por delante para que el balanceo pueda quedar equilibrado del lado de los productos y del lado de los reactivos. ¿Por qué? Sí. Porque esto es una fórmula mínima, se le llama, fórmula molecular mínima. Es la menor expresión en la cual los elementos se unen con todos ellos. Este tenía valencia 5, entonces él tiene 5. ¿Ve? ¿Cuántos oxígenos? Tengo 3 oxígenos. Tengo un 2 acá. Tengo acá, acá y acá. Eso es una fórmula molecular mínima. Profe, no se la escucha. Esa es una fórmula molecular mínima. Esto que acabo de hacer aquí. ¿Me escuchás ahí, Viviana? Vivi, ¿me escuchás ahí? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Esto es una fórmula mínima. Fíjate que acá con un nitrógeno,
con 5 brazos pude conectar los 3 oxígenos y el hidrógeno que tenía solo. Profe. ¿Mm? Hola, Vivi, ¿me escuchás? Vivi, ¿me escuchás o no? Sí, sí, ahora Bueno. sí, profe. Se había tildado. Ah, bueno. Entonces, por eso simplifico, porque yo siempre quiero lograr la fórmula mínima del compuesto, que me explica cómo se unen los elementos en esta molécula. Pero, a pesar de eso, no debo de olvidarme que la ecuación debe quedar balanceada. Por eso agrego el 2 adelante del término, para que las cantidades del lado de los productos sean iguales al lado de los reactivos. Ahora sí, vamos a pasar a los nombres. Al igual que en los anteriores, tengo forma clásica, tengo forma stock y tengo forma sistemática. Entonces, forma clásica va a ser ácido. El nombre ahora que voy a usar es ácido. Me acuerdo que él tenía 4 valencias y uso la valencia 3, que es la segunda. Entonces, Cloroso. cloroso. En stock lo que voy a hacer es, fíjate cómo va a terminar el nombre en este caso. Va a ser clorato, termina en ato, clorato, entre paréntesis, la valencia del cloro, que era 3, clorato 3 de hidrógeno. Bueno, acá me quedé medio sin... Y la sistemática de este lado va a ser dióxido clorato de hidrógeno. A ver, para un poquitito. Esto lo voy a traspasar acá. Entonces va a ser dióxido sistemático, va a ser dióxido clorato de hidrógeno. ¿Por qué dióxido? Porque tengo 2 veces oxígeno, un solo cloro, entonces clorato, y hidrógeno común nomás. Si fuese que tuviese más hidrógenos, ahí sí lo menciono. Vamos con este de aquí. En la forma clásica, el nitrógeno, lo voy a volver a copiar en otra hojita. Así no se me junta todo. Lo que obtuve a lo último del ácido era esta fórmula. Entonces, forma clásica. El nitrógeno tenía 2 valores y trabajaba con la más grande. Va a ser ácido nítrico. Termina en nico. De las 2 valencias usé la más grande. La forma de stock va a ser nitrato. Fíjate, nitra. Y terminan siempre en ato. Todos los no metales que uso en este caso para las combinaciones van a terminar en ato. En el caso anterior fue clorato. En este caso va a ser nitrato. Entonces va a ser nitrato, la valencia con la que estaba trabajando, nitrato 5 de hidrógeno. Y el sistemático tiene 3 oxígenos, entonces trioxo, oxo es el oxígeno, trioxo, nitrato de hidrógeno.
Acá es al revés del anterior. El anterior era fácil hacer los nombres. En este caso es más complicado los nombres. ¿Me seguís hasta ahí o se te complicó, Viviana? No, sí, le estoy siguiendo, profe. Bueno, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer azufre. El azufre, cuando ustedes miran, era un caso especial, tenía 4 valores de valencia, el 2, el 4 y el 6. Vamos a hacer con 6, vamos a hacer. Vamos a hacer con 6 y otra cosa era que óxidos yo directamente no usaba la valencia 2. Entonces este elemento quedaba como que tuviese 2 valores de valencia. Entonces 4 directamente no uso, voy a usar 6. 2 viene acá, 6 viene aquí. Esto es para formar el óxido. Son múltiplos Profe, entre ¿por sí. qué el 2 no? Porque el 2 no forma compuestos estables con el oxígeno. Por eso nunca puedo obtener óxidos usando el 2. ¿Mm? Ah, o sea que todos los elementos que tienen valencia 2, entonces es como si fuera que no tengan. No, en el caso del azufre, el Ah, azufre con el oxígeno no puede trabajar con valencia 2 porque nunca forma compuestos estables. Entonces, en este caso, con el oxígeno puede formar con valencia 4 o con valencia 6 y trabaja como un elemento de 2 valores. Vamos a trabajar con la más grande que es el 6. Entonces, óxido de azufre. Le agrego agua. Va primero el hidrógeno, después el azufre y después el oxígeno. Hidrógeno tengo 2. Azufre solo tengo 1. Y oxígeno tengo 4 en total. En este caso no puedo simplificar. ¿Por qué? Porque los 3 tienen que ser múltiplos. Acá solo 2 son múltiplos. Entonces, si yo no puedo simplificar los 3, no simplifico, queda así como están. Ni siquiera agrego números porque queda balanceado. 2 acá, 2 acá. 1, 1. 4, 3 y 1 son 4. En ese caso, así nomás como está armado ya forma la ecuación balanceada. Entonces, forma clásica. Ácido sulfúrico. Porque este viene del viejo nombre en donde el azufre se llama sulfuro. Entonces, acá, al usar el más grande de las dos valencias, tiene que terminar en ico. En stock va a ser sulfato, sulfato 6 de hidrógeno. Sulfato 6 de hidrógeno. Y me está quedando la última, que es la sistemática, donde tengo que mencionar los numeritos. Entonces, va a ser tetra, porque son 4 los oxígenos. Tetraoxo, tengo que mencionar el azufre, tetraoxosulfato de... ¿Cuántos hidrógenos? Tengo 2, entonces eso sí lo tengo que aclarar. De dihidrógeno. ¿Mm? Tetraoxo, 4 oxígenos. Sulfato, porque viene el azufre acompañándolo. Y por último, 2 de hidrógeno. ¿Mm? profe, Sí, decime. ¿y si en ese caso hubiese 2 azufres sería disulfato o no? Claro, sería tetraoxo disulfato de dihidrógeno. Ah, En ese caso, en caso en que vos tengas un elemento no metálico que acompaña ahí, deberías mencionarlo también acá, ¿no? Porque no necesita el nombre. Entonces,
vos en el sistemático siempre vas a prestar mucha atención, las cantidades de oxígeno, va a ir unido junto con el no metal, que va a terminar su nombre en ato, la terminación acá se usa mucho el ato. ¿Mm? Fíjate que acá está presente, acá también. ¿Mm? Y el que sí va a tener que mencionarse también va a ser el hidrógeno en cantidades presentes en el cual se encuentre. ¿Estamos? Bueno, ¿qué me ibas a decir, Vivi? Que sí, profe, que sí estamos. Bueno, entonces vamos a dejarlo acá por ahora. Ya repasamos lo de la clase anterior que quedó ahí medio tambaleando. Avanzamos con ácidos. Yo les voy a subir el video y les voy a dar una guía de hidróxidos y ácidos juntos. Ahí ustedes van a tener que formar, balancear y nombrar. Esa va a ser una de las guías y van a tener que ir presentando las tareas que les fui dando porque se va cerrando el trimestre y este trimestre va a ser cortito. Así que lo que queda pendiente es que vayan completando sus tareas y me las vayan enviando. Bueno, Vivi, ya Profe, se va a cortar. bueno, Gracias por participar y nos estamos viendo la semana que viene. bueno, Bueno, un beso, saludos, que anden bien. gracias.